Tema número 2 de esta serie, cronología de la ira. Tema número 2, el título es No seas vencido por el mal. No seas vencido por el mal. Le pedimos por favor apagar celulares, evitar distracciones. Ahorita no es el tiempo de responder ningún tipo de mensajes, ni de darle like a una foto, ni nada. Es tiempo de escuchar la palabra en orden, por favor, y prestando atención. No seas vencido por el mal. Cuando cada uno venimos a Cristo, todos vinimos a Cristo enfrentando una serie de luchas. Todos venimos a Cristo con una serie de conflictos. Y tengo por seguro que no hay ninguno aquí que haya venido a Cristo sin haber atravesado por situaciones complejas. De algún modo, todos y cada uno de los que estamos aquí, hemos sido marcados por algún pecado en nuestro pasado. Quienes te conocieron antes de que tú fueras cristiano, lamentablemente te van a seguir señalando por lo que fuiste. Y van a seguirte señalando y van a seguir diciendo, mira, el que era un borracho, el que era un mentiroso, el que era un ladrón, aquel que era bien enojón, aquel que era violento. Ese es el estigma que queda en nuestra vida, aun cuando Cristo haya hecho una obra en nosotros. Pero lo que a veces la gente no entiende es que lo que fuimos no es el todo de nuestra historia. No es el todo de nuestra historia. Hay muchas cosas que la gente no sabe de ti. Ellos no comprenden la obra que Dios hizo en ti. Ellos no saben de la lucha y el proceso a través del cual has sido puesto para crecer espiritualmente y vivir una vida consagrada a Dios. Ellos no comprenden del sacrificio que haces. Para la gente simplemente tú seguirás siendo aquel hombre pecador, aquel hombre infiel, aquel hombre mentiroso. Y al no comprender tu contexto y lo que Dios ha hecho, no tendrán una perspectiva correcta de la obra de Dios en tu vida. Si todo lo que supiéramos de Noé fuera su problema con el alcohol, que se menciona en Génesis 9, entonces asumiríamos que Noé fue un fracaso total. Sin embargo, eso no es el todo en la historia de Noé. Ya que la Biblia nos dice, Génesis 6:9, que Dios lo describió como un hombre justo que era perfecto en sus generaciones. Si todo lo que supiéramos de David fuera su adulterio con Betsabé, entonces nunca asumiríamos que fue durante la mejor parte de su vida un varón conforme al corazón de Dios, según 1 Samuel 13. Lo mismo podríamos hablar de Saulo de Tarso. Si todo lo que supiéramos de Saulo de Tarso fue que él fue un asesino de los discípulos de Cristo, entonces nunca esperaríamos que se convirtiera en el autor de la mitad del Nuevo Testamento. Lo mismo sucede con Moisés. Si todo lo que conociéramos acerca de Moisés fueran sus malos momentos de ira, y sobre todo aquel episodio donde la ira lo impulsó a golpear la roca para sacar agua, desobedeciendo a Dios, si eso fuera todo lo que supiéramos de la historia de Moisés, no prestaríamos atención al ejemplo que él representa para nosotros como un hombre manso y dócil en muchos sentidos a la voluntad de Dios. La Biblia registra momentos lamentables en la vida de Moisés y en la vida de otros héroes de la fe. ¿Esto con qué propósito? Bueno, para demostrarnos
que no fueron tan diferentes a nosotros como a veces solemos pensar, que consideramos que ellos eran mejores que nosotros o que les era más fácil obedecer a Dios. Cuando comenzamos a leer y estudiar la historia de Moisés, vamos a descubrir que fue un hombre de fe, que tuvo sus momentos oscuros, que perdió la paciencia y su mejor juicio en momentos importantes, y que sí tuvo sus episodios de fracaso. Y Moisés es un claro ejemplo de un hombre que libró batallas contra sí mismo. Algunas de esas batallas las perdió, otras las ganó. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta cronología de la ira. Colosenses 3, 8 al 10, en la versión traducción viviente, se lee de la siguiente manera: pero ahora es el momento de eliminar el enojo. ¿Cuándo? Ahora, dice Pablo, ahora. Es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Dice el verso 9, no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos son perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Como lo vimos la semana pasada, todos vamos a enfrentar situaciones que consideramos injustas y que van a provocar enojo en nosotros. Esto es inevitable. Y vamos a reaccionar, independientemente de cuál haya sido la situación, siempre habrá una reacción de nuestra parte, ya sea con una actitud para bien o para mal. Y la actitud es la predisposición que expresa el comportamiento o el estado de ánimo, ya sea favorable o desfavorable, constructivo, destructivo, que tenemos ante las situaciones que se nos presentan día a día. Es por eso que las actitudes son las formas de comportamiento recurrentes que tienen las personas frente a determinadas situaciones. Y aquí hay una pregunta con la cual quiero iniciar introduciendo este mensaje. El cristiano, ¿cómo debe responder ante la maldad? ¿Cómo debe responder ante las injusticias de este mundo? Bíblicamente, vamos a hablarlo bíblicamente. ¿Cómo debemos responder ante las ofensas y las injusticias de este mundo? La Biblia es muy clara. En medio de las injusticias de este mundo, tanto en las esferas más altas de la sociedad como en las cuestiones cotidianas de la vida, la Biblia nos insta a que busquemos ser justos con los demás, a que no hagamos un daño a nuestros enemigos. Al contrario, nos invita a que oremos por ellos y que los bendigamos. Si a alguien le corresponde algo, la Biblia te dice, dáselo, devuélveselo. Esto en Lucas 17. También la Biblia advierte que si en algún momento se te presenta la oportunidad de sacar ventaja siendo injusto, Filipenses 2:3 te dice, no lo hagas, no lo hagas. Si alguien te acusa, la Biblia dice, no respondas con ira y enojo, te dice, habla con tranquilidad y defiende tu causa con verdad y humildad, Romanos 12:8. También la Biblia nos insta a que no devolvamos mal por mal. Y también nos dice que no cometamos ningún tipo de venganza. Eso en Romanos 12:8 y 17 y 19. A eso nos insta la Biblia. Es la manera como vamos a responder ante la maldad. Y queda claro, iglesia, queda claro que independientemente de lo que te hayan hecho o cómo te hayan tratado los demás, no podemos responder a la injusticia siendo vengativos. Recuerda que si Dios hubiera sido vengativo, ninguno de nosotros habría obtenido el perdón de sus pecados. Ninguno. Hay una manera adecuada para responder a la injusticia. ¿Y sabes? Y no es ofendiendo a nuestros enemigos. No es vengándonos. No es
hablando sandeces en contra de quienes nos hicieron mal. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en Jesús. Jesús, ante la injusticia, ¿cómo respondió? ¿Acaso él maldijo? ¿Acaso él ofendió? No, dice la Biblia que ante la injusticia él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, es decir, no calumnió, no mintió para desacreditar a su ofensor, no lo hizo. Verso 23 dice que cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba. ¿Cómo respondía Jesús ante la injusticia? Dice el verso 23, encomendando la causa al que juzga justamente. En la Biblia tenemos la historia de Moisés. Vamos a introducirnos con esta primer parte en la vida de Moisés. Vamos a conocer. En Éxodo 2, 10 al 11, conocemos la historia de Moisés. La Biblia introduce su historia de la siguiente manera. Habla de una mujer que tomó al niño Moisés y lo crió dentro del palacio del faraón. Recuerde que había una persecución contra los bebés hebreos. Y una mujer toma al niño, lo cría, y cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del faraón, dice la historia, la cual lo crió como hijo suyo, dice el verso, lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días, dice la Biblia, verso 11, en aquellos días sucedió, crecido ya Moisés, dice esta versión, crecido ya Moisés, salió a visitar a sus hermanos. ¿A quiénes? Es decir, a los esclavos, al pueblo hebreo que estaba en esclavitud. Ponga atención a lo siguiente. En el intervalo entre el versículo 10 y el 11, entre esos dos versículos están cubriendo 40 años. Según Hechos 7:23. Hechos 7:23 al 25 dice, cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y el verso 24 dice, y al ver que uno era maltratado, lo defendió y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Él pensaba, así dice el autor de Hebreos, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Es así como lo menciona el autor del libro de los Hechos. Debido a que Moisés fue criado por su madre como sierva en el palacio real, es claro que su madre biológica tuvo un acercamiento con Moisés, donde le explicó su origen y su parentesco en relación con los hebreos. Por ese motivo se explica que ya crecido Moisés, ¿qué hizo? Salió a visitar a sus hermanos, que de alguna manera él ya tenía conciencia de que él era un hebreo y que era parte del pueblo hebreo. En Hebreos 11, 23 al 27, aquí nos da otra referencia importante, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, pues se sostuvo como viendo al invisible. Esas son las referencias que hay de Moisés en el Nuevo Testamento. Lo que nos está diciendo es que a la edad de 40 años, Moisés tomó una decisión crítica. Decidió no ser identificado con la vida del privilegio de los egipcios, una vida en la cual él se había criado, sino que él tomó la decisión de identificarse con los hebreos esclavizados, quienes sufrían mientras cavaban, amasaban, construían. Él vio a los hebreos suspirar, gemir, llorar, sufrir.
Y Moisés sabía que compartía la sangre y la herencia con ellos. Esa sería una decisión increíble en la vida de Moisés. La determinación que él tomó. Y esto hace dramática su historia. ¿Por qué? Por todo lo que él dejó atrás. ¿Qué fue lo que Moisés dejó atrás? Número uno, dejó riquezas. Él renunció a las riquezas. Él se crió entre la grandeza y la emoción de la corte del faraón. Y pudo haber continuado viviendo con esos lujos y esas comodidades. Y a esto renunció. Número dos, renunció a la educación. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y pudo haber recibido todos los beneficios de ser un orador respetado a nivel nacional. Y renunció también a ese beneficio. También renunció a la fama. Durante 20 años había sido un líder militar de mucho éxito. Un historiador judío llamado Josefo, él dice que Moisés fue un general hábil que llevó a Egipto a una victoria sorprendente en una guerra contra Etiopía. Era un hombre sobresaliente en muchos sentidos. Y el texto nos dice que al ver el abuso y el maltrato del egipcio sobre el hebreo, ¿qué fue lo que él hizo, iglesia? Lo defendió. Ponga atención a esto. ¿Qué hizo? Lo defendió y le dio muerte al egipcio. Esto en Hechos 7, 23 al 25. Yo quiero que preste atención a esto. Lo defendió dando muerte al egipcio, y dice el autor, y vengó al oprimido. Y el versículo 25 dice, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido de esa manera. Aquí viene lo importante de esto. Moisés dio muerte a un hombre con sus propias manos. Y es importante mencionar aquí algo sobre lo cual vamos a orientar esta enseñanza. No confundamos defensa propia con justicia por nuestras propias manos. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, 1 de Juan 3:15 nos dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El Nuevo Testamento va más allá. Moisés cometió el pecado de homicidio. En nuestro caso, todo aquel, dice Juan, todo aquel que odia a su hermano, ¿qué hace? Se convierte en un homicida. Se convierte en un asesino. Y Juan claramente dice que ningún homicida podrá tener la vida eterna, ningún homicida podrá permanecer en él. En este caso, vemos a Moisés con su propia mano quitándole la vida a un egipcio. Hay una gran diferencia, repito esto, entre defensa propia y justicia por nuestras propias manos. Vamos a la tradición judía para entender el contexto de esto que estoy diciendo. La tradición judía enseñaba que si alguien está siendo atacado, aquella persona tiene la obligación de defenderse. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Tenemos la obligación de defendernos. Si alguien en defensa propia, dice la tradición judía, si alguien en defensa propia, cuando el crimen se está perpetrando, hiere al agresor, dice, allí su acción está justificada porque fue en defensa propia. Y continúa diciendo el texto. Sin embargo, cuando se actúa con una ira pecaminosa, ya no es defensa propia, es simplemente un crimen. ¿Qué fue lo que cometió Moisés? No fue defensa propia. Él cometió un crimen. Vamos a desarrollar esto. La justicia por mano propia no es justicia. Es un crimen. Podemos defendernos. Dice el Talmud judío, podemos defendernos, mas no podemos alzarnos como jueces, repartiendo sentencias a puñetazos. La justicia por mano propia no es justicia, es un crimen vengativo que se disfraza discursivamente de justicia.
¿Qué es lo que hace la venganza? La venganza nos destruye. La venganza nos lastima a nosotros mismos. En México, como en muchos otros países, sobre todo aquí en Latinoamérica, a través de los años hemos sufrido por la corrupción y la inoperancia de un sistema judicial. Sin embargo, aun cuando esté sucediendo esto, no podemos convertirnos nosotros mismos en jueces que deciden cuál es la sentencia que le corresponde a cierto criminal. Eso es algo que no nos corresponde. La Biblia nos enseña a responder adecuadamente a esas situaciones de injusticia. Un ejemplo es Romanos 12:19. En la versión traducción viviente dice: queridos amigos, nunca tomen venganza. ¿A qué se refiere esto? A que no hagan justicia por su propia mano. Eso es lo que dice, no hagan justicia por su propia mano. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se le encomendó su causa, ¿a quién? A quien juzga rectamente. Y Pablo dice: no tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. El Talmud judío también reza lo siguiente diciendo: aquel que toma venganza por mano propia, destruye su propio hogar. Y eso es una gran verdad. Continuando leyendo Éxodo 2:11 al 15, vamos leyendo, el texto sigue diciendo que Moisés sale, visita a sus hermanos, y el verso 11 sigue diciendo: y los vio en sus duras tareas, y observó Moisés a un egipcio. ¿Qué estaba haciendo el egipcio? Golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Vea, Moisés se enfrentó a una situación de injusticia y de alguna manera de impotencia, de ver el abuso de un egipcio contra un hebreo. Pero vea, ponga atención a lo que dice el verso 2. Entonces, Moisés, ¿qué hace? Comienza a mirar a todas partes y viendo que no había nadie, es decir, algo en oculto, algo que él buscó hacer en secreto, viendo que no había nadie, ¿qué sucedió? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Imagínese la golpiza que tuvo que haberle dado para asesinarlo. Obviamente eso está hablando de una ira pecaminosa. Esto habla ya de un descontrol. No se trataba de una situación de defensa propia. Se trató de un asunto de tomar justicia por su propia mano. El verso 13 dice: al día siguiente salió, y vea lo que sucede, y vio a 2 hebreos que reñían. Y ahí entra el justiciero Moisés, ¿eh? Y preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y vea lo que le responden los hebreos. Le respondió uno de ellos: ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y vea lo que le dice a continuación: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Qué sucedió aquí? La reacción de Moisés denota mucho cuál fue su actitud. Entonces dice Moisés que tuvo miedo. Y le hago una pregunta: ¿Dios le dio la apertura o la indicación de que hiciera justicia? Tenga presente eso en el contexto. Moisés tuvo miedo y pensó, vea lo que pensó inmediatamente: me han descubierto. Es decir, mi pecado oculto ha salido a la luz, está en boca de los demás, he sido descubierto. Y dice el texto: cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Dice: pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián, allí se sentó junto al pozo. Aquí hay cosas bien importantes que vamos a ver, y yo quiero que preste atención a la orientación que estaremos dándole. La decisión de Moisés sí fue determinante, como lo mencioné, entre elegir los placeres del palacio real como hijo de la hija del faraón,
que lo colocaba incluso como un posible heredero al trono del faraón. Pero él eligió el identificarse con el pueblo hebreo, los esclavos, que continuaban en esa esclavitud y en esa opresión. Hasta este momento, y esto es bien importante para entender lo que está sucediendo aquí, hasta este momento en la historia que nos marca Éxodo 2, hasta este punto, Moisés no había recibido el llamado de Dios para liberar a Israel. Eso sucedió hasta el capítulo 3. En ese punto, Dios no lo había llamado a ser libertador de nada, ni de nadie. A lo mejor tenía nociones por lo que su madre biológica le platicaba o hablaba, pero Dios no había tenido un encuentro con Moisés. Eso es importante tomarlo en cuenta. No recibió el llamado de Dios para liberar a Israel hasta ese punto. Él mismo se atribuyó el nombramiento de posible libertador de Israel. El evento por el cual Moisés combatió al egipcio que maltrataba a un israelita no fue casual, sino fue guiado por un impulso momentáneo, impulsado por esa ira. Fue una decisión intencional, sí, de querer comenzar un cambio, de obrar a favor del pueblo de Israel. Y Moisés seguramente fue guiado por un sentido incipiente de su futuro papel como libertador del pueblo. Esa era su inclinación. A lo mejor su madre biológica le inculcó algo en su formación y lo reforzó a través de la enseñanza espiritual que le dio durante el tiempo que estuvo cuidándolo ahí en Egipto, en sus primeros años. Fue debido a ello que a lo mejor Moisés tomó una decisión consciente de actuar por sus propias fuerzas, bajo su propia mano. No fue fácil, escuche. Yo sé, sabemos que la situación era complicada. Seguramente Moisés comenzó a observar todo lo que padecía su pueblo. Él se llevaba a la cama el sufrimiento de sus hermanos hebreos. Posiblemente tuvo muchas noches que no pudo dormir de pensar en cómo estaban siendo oprimidos injustamente. Pero hasta ese punto Dios no lo había llamado. Cuando Dios lo llama a Moisés, fue en Éxodo 3. Dios se le revela por medio de una zarza ardiente que no se consumía. Y Dios le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Y Dios le dice: ven, que ahora, hasta ese punto viene el llamamiento de Dios. Ven, que ahora yo te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Qué gran diferencia había entre el método de Moisés y el plan de Dios? Porque Moisés actuó tomando justicia por sus propias manos. En cambio Dios no le dijo: ve y tú véngalos. Ve y tú y asesina a los opresores. No, Dios le dice: ve directamente con el faraón y dile que yo te he enviado. Porque sería Dios quien daría libertad al pueblo de Israel, no la mano de Moisés. Como cristianos, hay muchas maneras en que tomamos la justicia por nuestras propias manos. Muchas. Sufrimos un agravio, somos ofendidos, nos sentimos dolidos y hacemos evidente esa injusticia contra nosotros de muchas maneras. Tomamos la posición de víctimas y hacemos conocer de manera pública el daño y el perjuicio que nos hicieron. Corremos a defendernos. ¿Para qué? Para restarle crédito a nuestros ofensores, respondiendo más agresivamente de cómo ellos lo hicieron contra nosotros. Nos encargamos de estar publicando situaciones que a lo mejor pudieran ser verdad, pero finalmente esa verdad que promovemos y publicamos tiene la intención de lastimar, dañar, de ofender. Y ponga atención a lo siguiente: una verdad dicha con una mala intención es igual o peor que una mentira. La gente viene y dice: es que lo que yo le dije fue verdad. Sí, fue verdad, pero el cómo lo dijiste
y el momento en que lo hiciste no era correcto, no era prudente. Y algunas veces nosotros nos valemos de poseer la verdad sobre alguien con el fin de destruirlo, de avergonzarlo, de exponerlo públicamente y de esta manera satisfacer nuestros deseos de venganza. Es una manera en cómo procedemos y actuamos. Y nos justificamos diciendo, yo hablé la verdad, hice lo que tenía que hacer. Esa es la postura de Moisés. Yo hice lo que tenía que hacer. Tomé justicia con mi propia mano. Yo lo hice. Y esa es a veces la posición en la que tú y yo nos podemos encontrar. Que somos ofendidos y respondemos de una manera más agresiva. O peor aún, estamos investigando, indagando a la persona para ver qué más información podemos conseguir de ella para utilizar esa información contra ella. Eso es una forma de tomar venganza por nuestra propia mano. Y es algo bien cotidiano. Y a veces, por ejemplo, nos vemos en la necesidad de confrontar a una persona, no por amor a la verdad, sino debido a nuestro orgullo herido. Y la confrontamos y como decimos, y le dije sus verdades. ¿Y cuál era el fin de exponer o confrontar esa situación? Pues demostrar que yo tengo la razón. Ah, muy bien. ¿Qué hicimos? Tomamos la justicia por nuestras propias manos. ¿Y cuántas veces no buscamos defendernos para demostrar que la otra persona estaba equivocada y demostrar y satisfacer nuestro orgullo en decir, yo tenía la razón? Tantas maneras en que podemos tomar la justicia en nuestras propias manos. Algo a lo cual ni Dios nos ha llamado a hacer, pero lo hacemos para satisfacer nuestro ego o para sanar nuestro orgullo herido. Muchas veces pensamos que si no tomamos la justicia en nuestras propias manos, pensamos que si no nos defendemos, hemos dejado a nuestro agresor en libertad. Pero eso está muy lejos de la verdad. Lo que deberíamos hacer es refugiarnos en aquel que puede verdaderamente defendernos. Esperar a que la justicia de Dios obre a causa de nuestra situación. Eso es lo mejor que podemos hacer. Esa es la actitud certera y justa a la que debemos recurrir. Siempre la reacción natural es levantar una denuncia en contra de las prácticas y los conceptos que perpetúan y promueven la injusticia. Sí. Y aquí tenemos a Moisés. Moisés observa una situación injusta. El problema aquí fue que actuó injustamente, quitándole la vida a un hombre. Y tan perjudicial fue su daño que los propios hebreos lo cuestionaron y no lo vieron bien. Los mismos hebreos lo sentenciaron. ¿Qué acaso también me vas a matar a mí? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te dijo que eras juez sobre nosotros? Vea la situación en la que se metió Moisés. Los propios hebreos descalificaron su acción. El que él haya tomado venganza por su propia mano. Hay algo que a veces olvidamos y es lo siguiente, que Dios ve y Dios sabe y Dios oye. Dios ve, Dios sabe y Dios oye. Cuando somos perjudicados o dañados por otros, lo natural debido a nuestro orgullo es querer asegurarnos de que esas personas que nos lastimaron paguen por el daño que ocasionaron. Eso es lo que se remueve en nuestro corazón. Y sucede algo enfermizo, que no queremos soltar ese resentimiento. No queremos soltarlo. No queremos entregárselo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entregamos a Dios? Porque tememos que quizás Dios no les pague de la manera en como ellos realmente lo merecen. Lo que sucedió con Jonás y Nínive, era lo que Jonás temía, que Dios no les pagara de la manera como Nínive merecía. Y efectivamente Dios mostró misericordia por ellos, les dio una oportunidad, los perdonó,
lo restauró. Y el orgullo herido de Jonás reaccionó y dijo, es que no es justo lo que tú has hecho. Y a veces es esa nuestra misma actitud ante quienes nos lastiman y nos ofenden, o ante situaciones de injusticia. No queremos soltarlo porque tememos que no paguen de la manera en cómo nosotros quisiéramos que sufrieran para satisfacer nuestro orgullo. Y aún eso es tomar venganza por nuestras propias manos. ¿Quién aquí no ha sido perjudicado por el pecado de otro? Todos. ¿Quién aquí no ha perjudicado a otros con su pecado? Todos. Pero a veces decimos, es que fui perjudicado por la maldad de esta persona, fui perjudicado porque me hicieron un gran mal. Como cristianos, debería bastarnos con saber que Dios lo ve, que Dios lo sabe y que Dios lo oye. Eso debería darnos esa tranquilidad. Eso debería bastarnos con saber que Dios lo ha visto, que Él ha sido el testigo del daño en contra nuestra. Pero a algunos no les basta con saber que Él ya lo sabe. A algunos no les basta con saber que Él ya conoce nuestro dolor y que Él sabe de antemano la injusticia que se ha cometido contra nosotros. Santiago 1, 19 al 20 dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso fue lo que Moisés no entendió en esa etapa, en ese primer episodio. Él quiso hacer justicia por su propia mano, creyendo que de esta manera obraría la justicia de Dios. Y no fue así. Frente al abuso, Moisés no toleró que el hombre egipcio no pagara por el mal que le estaba haciendo al israelita. Y ahí está Moisés actuando y pensando que de esa forma podría restablecer la justicia social. Y por su intervención se condena con acciones que constituyen una injusticia. Porque vuelvo al punto, los propios hebreos condenaron la injusticia con la que procedió contra aquel egipcio. No lo aprobaron, no lo vieron bien. Y bueno, podríamos hablar de tantos casos de personas que han sufrido por tomar el asunto en sus propias manos. Reciben una ofensa y ellos responden de la peor manera posible. Y el problema no está en lo malo que nos hicieron, sino en nuestra mala actitud, al querer vengarnos por nuestra propia mano. ¿Y qué sucede? Cuando tú buscas la venganza propia, te conviertes en víctima de tus enemigos. Y finalmente tú terminas siendo el ofensor y tú terminas siendo el vengativo. Y ante Dios ya tu pecado se creció más que el de tu ofensor. Moisés tomó la justicia por su propia mano. Y su mala decisión causó problemas. Ya que la noticia de que había matado a un egipcio para proteger a ese hebreo se esparció rápidamente, esa noticia llega a los oídos del faraón y es donde Moisés temió. Él temió por su propia vida. ¿Y qué hizo? Huyó. Salió corriendo. Y ponga atención, el problema de Moisés se agravó aún más cuando los propios hebreos condenaron que haya asesinado al egipcio. Es decir, no se pusieron por parte de Moisés. Y algunas veces la gente espera eso de los demás. Hacemos un mal a alguien y esperamos que alguien tome un partido a favor nuestro. Y eso no va a suceder. Ahí Moisés se quedó solo, aislado prácticamente. Fue por ese motivo que él tuvo miedo y terminó huyendo al desierto de Madián. Y a pesar de sus expectativas, estamos viendo aquí con claridad que Moisés no fue aceptado en ese momento como defensor del pueblo israelita. Esto debió ser una gran frustración para él.
porque finalmente se convirtió en un transgresor, no solamente de la ley egipcia, sino también de la ley de Dios. Recuerde que aunque en ese momento no estaban los 10 mandamientos, no le habían sido entregadas las tablas de piedra, pero la Biblia dice que la ley de Dios estaba escrita ya en el corazón de los hombres. Había una ley en su corazón. Y al sentirse transgresor de esa ley, ¿cuál fue su reacción? Él huye. Y en su primera huida fue por el temor al faraón. Entonces, el hecho de que él huyera por el temor al faraón, esto nos habla que su conciencia no se encontraba en paz. Su conciencia no estaba en paz. Porque Moisés huye delante del faraón. Reflexionando sobre esto, realmente qué profunda y amarga debió haber sido su desilusión después de toda su agonía de alma y resolución para hacer justicia. Toda la sabiduría de los egipcios era insuficiente. Moisés tenía que ser enseñado por Dios. Y ahí está él, mirando por todas partes, esperando no ser visto para cometer ese acto. Era algo que ya había planificado. Cuando tú quieres tomar justicia por tu propia mano hacia tu ofensor, una de las maneras como lo hacemos, y lo acabo de mencionar, Juan lo dice, es odiando a tus enemigos. Es odiándolos, es aborreciéndolos. Es una manera en cómo tú te conviertes en un homicida, en un asesino. Cuando tú odias a alguien, cuando tú aborreces a alguien, empiezas a desearle lo malo. Empiezas a hablar mal de esa persona para desacreditarlo. Empiezas a inventar mentiras para cuestionar su credibilidad o su testimonio. Y como Moisés, lo hacemos a escondidas. Así es la gente. Miramos a todas partes y ahí estamos buscando un momento a solas con alguien para sembrar una semilla de calumnia. Para sembrar una mentira en el corazón de alguien, diciendo cosas como, mira, te voy a contar esto de fulano de tal, pero no se lo digas a nadie. No se lo cuentes a nadie. Esto queda entre tú y yo. ¿Sabe? Ese tipo de acciones son reprobables para el cristiano. Eso es tomar la venganza por nuestra propia mano. Y vemos aquí cómo Dios debía forjar a Moisés como libertador de Israel. Y Moisés huye a Madián, donde se encuentra bajo la tutela de Jetro, quien era sacerdote en aquella época. Y Dios usa a Jetro para discipular, enseñar, instruir a Moisés. Pasarían 40 años más antes de que la preparación de Moisés alcanzara el punto en que pudiera cumplir su llamamiento. Pero durante todo ese tiempo, dice la Biblia, Moisés fue sostenido por la fe. Iglesia, nada bueno puede salir cuando es la ira quien te aconseja al oído. La ira nos puede llevar a tomar acciones que estamos convencidos que son justas y no lo son. La ira te puede llevar a ese punto de impulsarte a atentar, lastimando, dañando y afectando a otros por tu orgullo lastimado, por tu reputación manchada. Mire, la propia ley señala en la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 17 dice lo siguiente: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. La propia ley señala esto. Si la ley terrenal nos instruye sobre no tomar, evitar el tomar la justicia por nuestra propia cuenta, ¿cuánto más la ley de Dios? ¿Cuánto más?
Podemos controlar un puñado de acciones en nuestra vida, pero difícilmente podremos controlar las que son impulsadas por la ira. Moisés se enardeció al ver esa situación injusta. Y sabe, yo lo hablé, es válido enojarnos ante una situación de injusticia. Pero ¿qué sucede cuando perdemos el control? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando perdemos el control fácilmente? Ahí es donde se desatan dolorosas experiencias que terminan afectando nuestra vida, que terminan causando amargura en nuestro corazón. Ahí está, y muchos así viven, incrementando su daño, incrementando su ruina, porque quien actúa dominado por la ira se deja esclavizar por ella. Es alguien que pierde el dominio de sus emociones. Hay algo que se llama la ley del talión, que es conocida por la famosa fórmula antigua de ojo por ojo, diente por diente, que hace referencia al antiguo principio de justicia en el que el castigo se aplicaba directa y equitativamente con el daño causado. Es decir, esto le daba derecho a usted a vengarse, a tomar justicia por su propia mano. Esta ley proponía que un mal acto debe ser respondido con otro mal acto de la misma magnitud. Y así es la manera en cómo muchos cristianos se comportan. Responden con otro mal acto de la misma magnitud. Esta ley del talión se originó en Mesopotamia, hogar de algunas de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, como Acadia y Babilonia. Y era una práctica muy común en aquellas culturas. Y se percibía como una forma de impartir justicia y regular y satisfacer el sentimiento de venganza. Y se justificaba. Y era válido decir, pues me voy a vengar. Pero ¿qué nos dice la Biblia respecto a esto? Romanos 12, 19 al 21 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados hermanos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, no dice, mátalo más de hambre. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza, dice esta versión. Y el verso 21, ponga atención. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo aquí hace una indicación muy importante al decir, nunca tomen venganza por su propia mano. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice la Escritura, yo tomaré venganza. ¿Quién tomará venganza? ¿Quién hará justicia por nosotros? El Señor. Yo pagaré a cada uno según lo que se merece. Y Pablo dice, por lo tanto, entendiendo esto, que es Dios su defensor, que es Dios quien hará justicia por ustedes, que es Dios quien tomará venganza ante una situación que ustedes hayan sufrido debido a la injusticia. Pablo dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Qué sucedió con Moisés? Él fue vencido por el mal del egipcio. Y procedió con ira. Y respondió de una manera peor de lo que el egipcio estaba haciendo. Gracias. En su contexto inmediato, estas palabras del verso 21, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. El contexto inmediato de este versículo viene después de las palabras o las exhortaciones que leemos anteriores, donde Pablo dice, bendigan a los que los persiguen, en el versículo 14. También nos dice el verso 17, no paguen a nadie mal por mal. Y el tema del pasaje es amar con sinceridad. Y son instrucciones que requieren que las sigamos, que las obedezcamos. Y Pablo está instando a esto, de que no hagamos como los otros hacen, de que si somos maldecidos no respondamos de la misma manera con maldición, que tratemos de vencer el mal haciendo un bien y no querer vencer el mal con más mal. Y esa es la reacción y la actitud de muchos cristianos. Digo, tristemente, quieren vencer el mal con más mal.
¿Qué hizo Moisés ante el mal del egipcio? ¿Cómo lo venció? Haciendo otro mal. No era la forma, no era la manera en cómo Dios quería liberar a Israel. No por el derramamiento de sangre por la mano de Moisés, no era así. Y Pablo dice en Romanos que solo podemos vencer el mal haciendo el bien. ¿Esto qué nos recuerda, iglesia? Esto nos recuerda que nosotros no somos jueces sobre nadie, es Dios. ¿Cuál fue el reproche de los obreros a Moisés? ¿Y tú quién eres? ¿Quién te ha puesto sobre juez hacia nosotros? ¿Quién te ha puesto por juez? Nosotros no somos jueces sobre nadie, es Dios. ¿Esto a qué nos ayuda? A no estar juzgando con facilidad, a no estar sentenciando, a no estar castigando a los demás con nuestro odio, nuestra indiferencia, con nuestra ofensa. Como cristiano, mi respuesta ante la injusticia no debe ser replicar el comportamiento del mundo, sino debe ser reflejar a Cristo. Moisés, él era el libertador designado por Dios, sí. Sin embargo, él quiso llevar a cabo los planes de Dios valiéndose de métodos humanos. Tomó en sus manos las riendas de la justicia y trató de establecerse como líder del pueblo de Dios, aún antes de que Dios lo llamara. Y su esfuerzo resultó en ese momento en el rechazo del pueblo. El fruto del esfuerzo carnal fue tener que esconder el cadáver, huir al desierto. Tuvo que permanecer 40 años en el desierto para aprender que Dios realizaría la obra de liberación de Israel en Egipto a su tiempo y a su manera. Eso es lo que debemos entender. Que se trata del tiempo de Dios y la manera de Dios. No de yo derramar sangre con mis propias manos y hacer justicia por mí mismo. Muchos cristianos tienden a encolerizarse y ofender con facilidad, o a menospreciar con facilidad, o a descalificar con facilidad, o a condenar con facilidad. Cuando ven una situación de injusticia, al igual que Moisés, su enfado y su enojo los lleva a tomar la justicia por sus propias manos. Y muchos, en su indignación, se convierten en ofensores, son agresivos, atacan verbalmente, denigran a quienes no hacen las cosas como ellos quieren, y aún hasta físicamente puede haber una agresión. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando él afirma: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal? Qué fácil es ser vencidos por el mal de otros. Qué fácil es querer devolver el golpe cuando recibo uno. Eso es responder con un mal. ¿Qué es lo que Pablo realmente quiere enseñarnos al afirmar: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal? El contexto de esta frase viene justo después de que Pablo dice: hazle el bien a tus enemigos. Hazle el bien a tus enemigos. Lo que Pablo está queriendo decir, iglesia, es que no permitas que la hostilidad de tu enemigo produzca hostilidad en ti. Que el odio de tu ofensor produzca odio en ti. Eso es responder de la misma manera. Pablo está diciendo al contrario: no lo hagas de esa manera. Deja que tu amor triunfe sobre el odio. Deja que tu paciencia triunfe sobre la hostilidad. No seas vencido por el mal. Eso significa: no seas vencido por su mal. No seas vencido por el mal de tu ofensor. En el caso de Moisés, no seas vencido por el mal de los egipcios. Y en ese episodio Moisés fue vencido. Y respondió con más pecado, haciendo justicia en sus propias manos. No seas vencido por su mal. Escucha esto. Es lo que Pablo está diciendo.
Cuando alguien te ultraja, cuando alguien te quita, cuando alguien te roba, no seas vencido por su mal. No respondas de la misma manera. O peor, no lo hagas como él hizo contigo. No permitas que el mal de otra persona te haga malvado. No permitas que la maldad de otra persona haga que tú pierdas tu testimonio y que tú termines maldiciendo y ofendiendo, odiando, lleno de amargura, de resentimiento. No lo permitas, es lo que Pablo está diciendo. Porque cuando tú permites que tu adversario, cuando tú permites que el mal que tu adversario te hace, te domine y te amargue la existencia, ese mal está venciendo en ti. Ese mal está venciendo en ti. El pecado de tu ofensor está gobernando tus emociones. Y está provocando en ti una ira pecaminosa, está provocando en ti amargura, resentimiento, odio, debido al mal que te hicieron. Y es ahí donde tú estás siendo vencido por el mal de quien te ofendió. Por eso la Biblia dice, guarda tu corazón, guárdalo, guárdalo, guárdalo. Pablo está diciendo, no tienes que ser vencido de esa manera. No te rebajes al nivel de tu ofensor. No te rebajes al nivel del que te desea lo malo. No lo hagas. Pablo está abordando aquí la completa mentalidad de víctima de nuestros días. Gente que siente y hace cosas malas y luego quiere culpar a todos los demás de todo lo malo que les sucede. Escuche, yo no voy a permitir que mi ofensor amargue mi existencia. Yo no voy a permitir que el pecado de otros me lleven a un punto de agonía, a un punto de tristeza y calamidad, en la que pierda el sentido de existir o de seguir adelante. No lo voy a permitir, es lo que Pablo está diciendo, no lo puedes permitir. Yo no puedo ser vencido por la maldad de otros que me hacen el mal o que hacen el mal. Eso es lo que sucede en nuestro mundo. ¿Encontraremos maldad en este mundo? Sí, la vamos a encontrar en muchos niveles, en muchos grados, pero Pablo está diciendo, no te permitas ser vencido por la maldad que tú ves en el mundo. No respondas de la manera como responden los del mundo. No actúes de manera vengativa como lo haría cualquier otra persona que no conoce a Dios. No lo hagas, no te rebajes. Y el caso de Moisés es importante en esta primera etapa porque él vio un caso de injusticia, él vio un caso de abuso y hasta ahí estaba bien. O sea, se indignó de una manera justa. Sin embargo, la maldad del egipcio lo llevó a perder el control, liberando su ira pecaminosa al grado que descargó todo su enojo, golpeándolo con sus propias manos una y otra y otra y otra vez, hasta que lo asesinó. No seas vencido por el mal. No permitas que la maldad de otra persona te haga perder el control. No permitas que la injusticia de otros te provoque al grado en que te descontroles y que surjan en ti malos pensamientos, malas actitudes, malas acciones, malas palabras. No le des ese tipo de poder a quienes hacen lo malo. Cuando alguien te hace un mal, no seas controlado por sus malas actitudes, es lo que Pablo está diciendo. Y Moisés, lamentablemente, perdió esa batalla ahí. Asesinó. El resultado carnal de la actitud de Moisés es que él reaccionó violentamente al mal del egipcio. Se enfrentó a la maldad de otra persona respondiendo con más maldad. Y como cristianos, cuando enfrentamos la maldad, no debemos responder con más maldad. Nos maldicen, ¿qué hacemos? Bendecimos. Nos quitan, ¿qué hacemos? Damos. Es así como debe proceder el corazón del cristiano. Cuando enfrentamos las calumnias,
no respondemos con mayores calumnias. No devolvemos el golpe. No vamos a responder las ofensas con más ofensas. Es algo que les hemos enseñado a través de los años. No vamos a responder de la manera como ellos lo hacen con nosotros. Nosotros encomendaremos nuestra causa ¿a quién? Aquel que juzga rectamente. Es así como no somos vencidos por el mal, no somos gobernados por la maldad, no permitimos que la hostilidad de quienes nos odian nos hagan más hostiles. ¿Qué es lo que nos mueve, iglesia? ¿O qué es lo que nos debe mover? Un corazón compasivo. Yo lo he dicho esto, la manera en cómo amamos a nuestros enemigos es sintiendo compasión por ellos, orando por ellos, rogando y suplicando para que Dios tenga misericordia por sus almas y que sean convencidos de su propio pecado. Es una manera de amar a nuestros enemigos, movidos a la compasión y a la misericordia por quienes desean hacernos el mal. Lucas 6, 27 al 36 dice, estoy terminando, dice, a los que están dispuestos a escuchar, en esta versión se lee así, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos. No dice, sean enemigos de quienes los aborrecen. Conviértanse en hostiles de quienes los odian. No, amen a sus enemigos. Hagan bien, ¿a quiénes? A quienes los odian. Si en algún momento alguien que a lo mejor te ha lastimado en algún momento de tu vida, y llega un momento en el que tú lo ves en una situación precaria y lo ves hambriento, ¿qué harías? ¿Qué harías con tu enemigo que tiene hambre? Lo señalarías y le dirías, te lo merecías. Esa es la actitud que pudieran tener algunos. El ver esa vida miserable en quienes nos ofendieron. Eso es lo que muchos quisieran ver en quienes les hacen lo malo. ¿Qué harías si tú ves a tu enemigo hambriento? ¿Qué harías? Ahí te va un taco, ahí recógelo del suelo si quieres. ¿Qué harías? ¿Le darías de comer? ¿Serías movido a la compasión por esa persona que te lastimó tanto? Reflexiónalo. Aquí Jesús está diciendo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Una manera de hacer bien por quienes nos odian es orando por ellos. Orando por ellos. Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Ten misericordia de ellos. Redargúyelos de su pecado para que se arrepientan y no los venga esa gran calamidad que vendrá como consecuencia de su maldad. Y empiezas a moverte en oración por ellos. Dice, bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, lo que está diciendo aquí, ofrécele también la otra mejilla. No significa que te envalentones y le digas, dame la otra, dale fuerte. Habla de la disposición que debe haber en nosotros de si es necesario seguir siendo humillados, pero nunca devolver el golpe. Nunca responder con odio. Nunca ser hostiles contra quienes son hostiles con nosotros. Ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ¿qué debes hacer? Cedes. Ofrécele también tu camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Verso 35. Amen a sus enemigos.
háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son, desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Estas son las demandas que Dios establece. Demandas difíciles de alcanzar para aquellos que no tienen la disposición de los principios de Dios en sus corazones. En muchos casos podremos tener la disposición de obedecer 1 o 2 de las demandas impuestas. Por ejemplo, aquí tenemos 9 demandas. Ama a tus enemigos, número 1, haz el bien a los que te odian, bendice a los que te maldicen. 4, ora por quienes te maltratan, al que nos pegue en una mejilla, ponle la otra. Si te piden la camisa, dale el saco. Darle a todos lo que nos pidan. Si alguien se lleva lo tuyo, no lo reclames. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. De estas 9 demandas, ¿cuántas obedecemos el día de hoy? ¿Cuántas obedeces? Aquí es donde entra el desafío. Qué fácil es amar a quien te ama, qué fácil es amar de quien te beneficias. Pero vuelvo al punto, realmente de estas demandas, ¿cuántas estamos obedeciendo? ¿Estamos haciendo el bien? No es fácil responder piadosamente ante la maldad de los demás. No es fácil responder ante la injusticia de otros. Para los escribas y los fariseos, doctores de la ley, también les resultaban poco menos que incomprensibles estas demandas, porque estaban acostumbrados a otro estatus de religión, a otras demandas más formales, a otras litúrgicas, que no requerían un corazón nuevo, sino meramente un esfuerzo de voluntad para llevarlas a cabo. Los fariseos, los rabinos, escribas y doctores de la ley que estaban escuchando las palabras de Jesús, ellos consideraban realmente que estaban bien. Ellos consideraban su justicia propia como algo respetable y suficiente para asegurarles su entrada a las moradas celestiales. Pero Jesús declaraba que ellos, aunque fueran muy escrupulosos en sus observancias litúrgicas, en realidad les dice, ustedes viven vidas inmorales y degradadas. Los judíos hacían un culto del odio y la ira. Ellos les tenían odio y resentimiento a los romanos. Y este sentimiento era el que dominaba a aquellos judíos de la época de Jesús. Por eso es que hacían ese culto del odio y la ira, por eso que sentían contra los romanos. ¿Y sabe qué hacían? Lo fomentaban entre ellos, lo fomentaban en la propia comunidad. Y ellos buscaban y su deseo era que alguien, que ese Mesías apareciera, viniera, para que pudiera vengarlos de la opresión de los romanos. Los judíos estaban llenos de amargura en sus corazones. Estaban resentidos. Y esta amargura del corazón se expresaba en la dureza hacia todo lo que no fuera judío. Y como es lógico, también se reflejaba en sus relaciones interpersonales. Vemos en la historia que el odio y el fanatismo de los religiosos en la época de Jesús fue uno de los mayores factores de ira para provocar las contiendas. Y a través de la historia vemos que la ira ha sido el detonante para provocar guerras, matanzas en toda la historia de la humanidad. ¿Qué gran desafío hay para nosotros con respecto a esto? En el Antiguo Testamento el odio a los enemigos era casi algo que no podía concebirse de muchas maneras, porque el Señor constantemente estaba reprendiendo a su pueblo sobre el amor que el judío debía tener, por ejemplo, hacia los pueblos gentiles, la compasión que debía sentir hacia ellos. Jesús dio un nuevo panorama al concepto de amar al prójimo hasta el punto de abarcar ¿a quiénes? A nuestros enemigos. En cuanto a Moisés, vemos en este primer episodio en su historia cómo él mostró una ira descontrolada ante un momento de injusticia. La maldad de aquel hombre egipcio lo hizo actuar violentamente. Fue un hombre hasta ese momento
fue un hombre hasta ese momento que él reaccionó de manera natural, pero no pudo poner control a sus sentimientos. Reaccionó con una ira descontrolable, con su propia fuerza, golpeó a ese egipcio y ahí se produjo un acontecimiento que cambiaría su vida. Aquí tenemos a un Moisés que aún no había sido llamado por Dios, un Moisés al cual fue apoderado por la ira, se apoderó de él la ira, perdió el control, tomó justicia de una manera descontrolada, cometiendo un crimen. Ahí está, lo mata y lo esconde en la arena. Y él tendría que pasar por un proceso de aprendizaje y de enseñanza. Él debía aprender de parte de Dios. Y es cuando él va a Madián y Dios lo comienza a capacitar, lo comienza a preparar. Y así como Moisés podemos ser muchos de nosotros el día de hoy, que ante las injusticias que vemos en este mundo o en esta vida, nos llenemos de más maldad. O justifiquemos acciones y sentimientos perversos. Y aleguemos de que nuestra causa es justa. O sea, no hay una causa justa que sea impulsada por una ira pecaminosa. No la hay. Y debemos evaluar cómo realmente es nuestra relación hacia quienes nos hacen lo malo. Cómo es nuestra actitud ante las injusticias que podemos observar en este mundo. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón ante quienes nos hacen un mal, ante quienes nos han ofendido? ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Cuál ha sido la disposición de nuestro corazón cuando alguien nos hace un mal? Aquí es donde debemos evaluar y no ser como Moisés. Que Moisés fue vencido por la maldad y la injusticia de aquel egipcio. Y su condición fue peor que la de él, delante de Dios. Tenemos que evaluar nuestro corazón y no permitir, iglesia, no permitir que el mal de otra persona nos haga malvados. Que el odio de otra persona nos haga odiar más. No seamos vencidos de lo malo, sino, ¿qué tenemos que hacer? Vencer con el bien el mal. Y cuando veamos una situación en la que estemos queriendo tomar venganza por nuestra propia cuenta, ¿qué dice la palabra? Encomienda tu causa a Dios. Encomiéndala a Dios. Ve a Él. Él juzgará rectamente en su tiempo y en su método. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Aprendemos tanto, 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 Señor, y esta enseñanza hoy nos hace evaluar nuestro corazón de una manera más profunda. ¿Por qué es tan fácil albergar sentimientos de odio, de resentimiento y de venganza y justificarlos como causas justas o buenas? Pero ante ti esto no es correcto. Nunca se nos llama a lastimar a nuestros enemigos. No hay un solo llamado en la Biblia que nos lleve a odiar a quienes nos odian, a ofender a quienes nos ofenden. Eso es algo que tú repruebas. Y a veces somos como Moisés en ese momento, que él actuó de una manera pecaminosa, descontrolada, arremetiendo contra aquel hombre y quitándole la vida con sus propias manos. Tú nunca nos has llamado a que tomemos justicia por nuestra propia cuenta. Tú no nos llamas a que nos venguemos nosotros mismos. Tampoco nos llamas a que avergoncemos a nuestros enemigos, a que les quitemos a quienes nos quitaron. Ayúdanos, Señor, a tener control de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Y hoy en este momento
oramos por quienes nos han hecho un mal. Oramos por ellos y rogamos, Señor, que tú tengas compasión y misericordia por sus vidas. Perdónales el gran mal que han hecho. Perdónales, Señor. Redargúyelos de ese gran pecado que han cometido. Pero nosotros, Señor, no vamos a responder de la misma manera. No vamos a responder con odio, no vamos a responder con deseos de vengarnos. No responderemos de la misma manera. Nosotros ponemos nuestra causa ante aquel que juzga con rectitud. Sigue enseñándonos. Sigue enseñándonos. Y bendecimos a quienes nos han ofendido. Y oramos, Señor, para que tengas misericordia de ellos. Y los libres de ese gran mal que traen sobre sí mismos. Queremos ser libres de todo resentimiento. Queremos ser libres de toda amargura. Libres, Señor, de odio. No vamos a actuar de la misma forma, Señor. No lo haremos. Sigue enseñándonos y ayudándonos. En el nombre de Jesús.